Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Estamos haciendo todas las tormentas juntas a las 14:08 acá en Cítrica Radio con su conductor Esteban Chiachio, y es momento, como bien lo anticipaba, ese bendito separador de tener nuestro Abro Debate con Balu Tealdo, nuestra estudiante de antropología favorita. Balu, ¿cómo viene eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, contentos acá, pasando medio un calorcito, hay una especie de brisita algo caliente, ya primaveral podemos decir. ¿Se vino la primavera acaso? Sí, ha llegado. Igual tengo la sensación que es esa semana de calorcito que antecede a otra semana de frío, y estamos así por un tiempo. Sí, y así esquizofrenia hasta noviembre, sí, que nos cagamos de calor, digamos. Totalmente, absolutamente, Balu. Y también, dato no menor, como siempre, vamos a quejarnos mucho, como hacemos cada viernes, por la semana de exámenes, que no es una semana de exámenes, es una década de exámenes ya. Sí, o sea, esto les pasa por tener gente joven estudiante trabajando, si no, no sucedería. No, mentira. Totalmente. Sí, la verdad que es cansador un poquito, sobre todo porque ya vamos 1 año y medio de virtualidad universitaria y se vuelve un poco más tedioso, por lo menos para mí. Pero bueno, qué sé yo, afrontando, es así, gajes del oficio. Balu, algo que mencionábamos acá detrás de micrófono, en realidad, no acá sino detrás de micrófono, es que mientras nosotros estudiamos, nos formamos, discutimos, tomamos litros de café, hay una realidad y en esa realidad hay muchos televisores con productos de todo tipo. En este momento tan particular para las ficciones, hay una ficción que es una ficción muy tuiteada y que hoy tiene... Es verdad. Es protagonista de tu columna, ¿verdad? Sí, tal cual. Es cierto, es muy tuiteada. Me gustó esa introducción. Sí, es la nueva ficción, serie de la gran superproductora de Adrián Suar, Polka. Me parece que todos la conocemos ya hace varios años, porque se caracteriza por realizar series, que mira mucha gente, ¿no? Básicamente. Sí. Entonces el tema de la serie que es nueva, que es esta, se llama la 1518 Somos Uno, sí, y está haciendo referencia al nombre de una villa, o sea, toda la historia va a transcurrir en esta villa ficticia, ¿no? Por supuesto que pertenece a la historia, no es real. Uh-huh. Lo cual me generó mucho ruido, primero al ver el tráiler, cuando lo sacaron, que salió hace un par de meses, que yo lo encontré por Twitter, es esta nueva fuente de información y de consumo irónico, como hablamos el viernes pasado. Totalmente. Esta serie yo creo que también ha sido víctima de consumo irónico. Bueno, vi el tráiler ahí por Twitter y que era como una cámara lenta con todos estos actores entrando en la villa y bueno, nada, medio raro, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, de repente esta semana salió, se estrenó, o sea, ya van como por el 4º o 5º capítulo, si no me equivoco, uh-huh, y han surgido muchas críticas por esto, porque habla sobre historias en una villa contadas desde una perspectiva o escrita de una perspectiva de clase de gente de clase media, digamos, o sea, son Suar y toda la gente que trabaja con él, claro, que no se caracteriza por vivir en estos barrios, me parece a mí. Por supuesto que igual celebro la vuelta de la ficción nacional, me parece importantísimo porque hace 1 año y medio que hubo un parate por causa de la pandemia y mucha gente que trabaja en estas producciones ha sufrido o pérdida del trabajo o baja de salario, y eso me parece que por supuesto no está bueno y nadie tiene que ser damnificado por eso, o sea, por eso digo qué bueno que haya vuelto la ficción. Y tampoco quiero atacar a los actores que están laburando en esta serie, porque a fin de cuentas es trabajo, ¿no? O sea, algunos pueden elegir en qué actuar, otros más, otros menos, y ya está, listo, es trabajo a fin de cuentas. Uh-huh. Pero sí, lo que me gustaría poner en el foco es, bueno, cómo son mostradas todas estas alteridades, por así decirlo, estas otredades que no pertenecen a nuestro mundo en los medios de comunicación o en los espectáculos, uh-huh, y por eso... creo que el concepto que mejor se ajusta a este tipo de fenómeno, a lo que está sucediendo ahora, es como una espectacularización de la pobreza. O sea, donde todo se vuelve un espectáculo para el ocio
de quienes no sufren lo que se muestra, básicamente, ¿no? Claro, claro. A ver, decía, es la historia que trata en una villa que es ficticia. La ficción obviamente no tiene por qué representar la realidad, o sea, en ningún momento se firma un contrato donde se dice todo lo que vos televises tiene que mostrar la realidad, pero bueno, siempre juega con este límite, ¿no? De si mostramos lo que es verdad o no. Y por el otro lado, la mayor parte de los actores, hay unos que no, pero la gran parte sí, sobre todo los protagonistas, son actores blancos de clase media que han trabajado ya en otras tiras anteriores. Por lo tanto, los personajes que interpretan se tienen que ajustar, ¿no?, a ese mundo que le es ajeno a ellos. O sea, los vestuarios, la gesticulación, el vocabulario es de villero, ¿no? O sea, lo que esta productora interpreta como villero dentro de este estereotipo. Por lo tanto, hay como un desfasaje medio raro ahí también. A mí me hace ruido, pero bueno. La cuestión es, bueno, cómo es representada justamente esta otredad en estos medios, ¿no? Claro. Y primero pensemos que el espectáculo, así como lo que nos suena la palabra, no es un mero conjunto de imágenes, sino que lo que muestra son relaciones sociales mediatizadas por las imágenes. O sea, es distinto porque hay como una exageración de todas las acciones, ¿no? Y sobre todo lo vemos en esta serie de Polka, que es como el guión es facilísimo, te dicen todo en la cara, todo parece todo el tiempo están sufriendo todos, y es todo drama, es un espectáculo constante, justamente. Y no solo eso, sino que justo en nuestro país, y tiene mucho que ver con el boom de la televisión en los años 90, que ya siempre lo comentamos un poquito porque nos interesa mucho, sí. Empezó a circular un discurso donde todo el tiempo había una representación racializada y extranjerizada de justamente los pobres, ¿no? Y ubicados dentro de estos barrios vulnerables, Villa Miseria, Villa de Emergencia y todos los nombres que vos le quieras poner al respecto. Y eso todo el tiempo se mostraba como un otro peligroso, ¿no? O sea, la clase media blanca porteña ubicada en el centro de la ciudad y después los marginalizados del otro lado. Y entre estos discursos que todo el tiempo circulaban en los medios de comunicación y que siguen circulando, ¿no? O sea, empezó full en los 90 y sigue hasta hoy en día, está muy vinculado el tema, por ejemplo, de la violencia con los jóvenes que son traficantes de droga, ¿no? Los usan como dealers o qué sé yo. Y ya, de hecho, para ejemplificar, en la primera escena del primer capítulo de esta serie, comienza con un pibe que le dan un sobre donde supuestamente hay droga y recorre las calles del barrio yendo a vender lo que le acaban de dar, ¿no? O sea, como dealer. Y automáticamente las mujeres madres del barrio se organizan y lo frenan. O sea, es de vuelta, todo espectacularizado, ¿no? O sea, muy dramatizado, pero ya empieza con lo que acabo de decir, o sea, asocia al toque jóvenes con droga, dealer, y no solo eso, sino que también siempre lo que suele haber es como nociones de desorden, de caos, de mugre, en estos barrios, ¿no? Y donde eso permite que haya, por ejemplo, bandas de narcos, que la gente esté todo el tiempo, no sé, drogada en la calle, como un extremo de sufrimiento y de pobreza en su peor imagen, digamos. Incluso algo que también sucede, recrear, porque lo que se hace es todo esto que estamos viendo en pantalla, vemos imágenes de la 1, mientras vos conversabas, te escucho muy atentamente porque es muy preciso como lo decís, y es un tema súper complejo porque no se trata de, vos muy bien lo dijiste al principio, estar en contra de la serie porque sí, sino de que recrear, justamente el desafío de recrear, por ejemplo, una villa de emergencia, siempre deja cabos sueltos. El tema es cuando esos cabos sueltos representan o refuerzan estereotipos, también hay que decirlo, en una serie diseñada para consumo de la clase media, sí. Y que también no tiene el factor, no sé, como es el caso de Ocupas, que era una serie con otro tipo de fabricación y otro tipo de marca. Acá hay una marca hasta financiera, hasta patrocinadora, que no es que le hace ni mejor ni peor a la serie, pero que nos permite exigirle otra cosa y nos permite exigirle más que Ocupas, que era un producto hasta de culto, que tiene un consumo completamente diferente.
Sí, o sea, a ver, yo creo que siempre se puede hacer un foco de crítica a este tipo de series porque hasta Ocupas, que a mí me parece sublime y maravillosa y realmente la celebro, sigue estando escrita por un pibe, bueno, en ese momento el director encima tenía 27 años, o sea, quien pudiera, ¿no? Pero sigue estando escrita por un pibe de clase media que estudió cine y que no sé qué, o sea, sigue siendo una visión ajena a lo que cuenta efectivamente. Sí. Obviamente, insisto, Ocupas a mí me parece una fotografía mucho más certera de lo que pasaba en esa época, y no solo eso, sino que gran parte de los actores o no eran actores o pertenecían, ¿no?, a una clase mucho más media baja. Sí. Las locaciones eran reales, las de esta serie están todas construidas, o sea, obviamente podemos hacer varios paralelismos, pero lo que sí sigue siempre, hay un discurso transversal justamente donde en estos lugares parece no haber normas, ¿no? O donde a la gente se le olvidó respetar las normas y entonces eso da lugar a la delincuencia y la ilegalidad y la típica confrontación entre bandas narcos. Y en esta serie, de nuevo, volvemos a tener un enfrentamiento entre dos bandas narcos donde agarran a los pibes del barrio para que trafiquen droga, que pin, que pan. Nadie está diciendo que esto no es cierto o que no sucede. El problema es cómo se muestra, quién lo muestra y desde dónde se muestra, ¿no? Insisto. ¿Y para quién? Es lo que decías vos. ¿Quién ve esta serie? O por más de que la vea una señora de barrio, estoy muy segura que también tal vez encontrará algún tipo de conflicto con esta identificación. Y no solo eso, sino que tenemos también como varios hilos de dónde tirar cuando se cuenta una historia, ¿no? O sea, porque los medios siempre cumplen un papel bastante fundamental en cómo muestran este tipo de conflictos, este tipo de relaciones sociales a las personas que no pertenecen a esta problemática, ¿no? O sea, yo estoy segura que gran parte de la audiencia, no creo que toda, pero gran parte no vive en este tipo de barrios, entonces lo que se le presenta lo va a tomar como tal, ¿no? A diferencia del consumo irónico, como hablamos el viernes pasado. Total, o sea, yo creo que nosotros, Tevi, por ejemplo, vemos esta serie y decimos que paparruchada, pero no todo el mundo la va a ver así. Esa es la verdad. Entonces, por el otro lado tenemos justamente esta audiencia, en este caso puntual de la serie, donde mira desde adentro, ¿no? Porque es la historia contada desde una villa, o sea, parece que estamos adentro viviendo con esta gente y viendo sus conflictos y no sé qué, pero sentados en la comodidad de nuestra casa donde jamás hemos vivido la falta de agua, por ejemplo, como sí sucedió, no sé, en el barrio Mujica a principios de la cuarentena el año pasado, donde estuvieron días sin agua potable. Entonces, son como esas diferencias. Y no solo eso, sino que estos tipos de discursos que circulan o que muestran este tipo de series, apelan todo el tiempo a elementos emocionales donde empatizamos con las historias que suceden, pero en ningún momento hay un lugar para la reflexión, para, no sé, un recorrido político o histórico de por qué sucede lo que sucede o cómo llegó la gente a esa situación. Claro. Sino que el foco está puesto en cómo impactan este tipo de historias en la gente a la que no pertenece a este tipo de mundo, ¿no? O sea, ellos son los otros a los que les pasan todas estas tragedias, a nosotros nos emocionan, pero bajo ningún punto hay un incentivo de cambio. Sí, el estigma, un poco ese estigma o esa, yo creo que el término que usas vos es excelente, esa espectacularización de la pobreza, porque es una pobreza recreada, es una pobreza montada, artificial, obviamente porque es una serie, digo, obviamente porque es un producto para consumir de esa forma, pero que, como vimos, lo decías, no es una creación independiente, no es una cosa que hemos creado en el aire, sino un producto financiado, con auspiciantes, con una línea político, sumamente político, porque toda serie de este estilo tiene una fuerte carga política, histórica, y es un consumo que termina cuando se acaba las escenas del capítulo siguiente. Digo, no hay un llamado a la... como que es una interpelación muy adormecida, es una interpelación más emocional que política. Que es una interpelación ficticia, valga la redundancia, o sea, no te está mostrando ni siquiera, no es un documental o...
Igual nada, también hubo programas que han sido espectacularización de la pobreza, como por ejemplo Policías en Acción, Sí. ¿no? No sé si se acuerdan de ese programa que también fue boom a principios de los 2000, porque ahora no se mira tele, pero bueno, en ese Pero momento sí, sí. sí. Y también era una constante criminalización, y eso, y era todo el tiempo seguir con las cámaras a los chorros, ¿no? Que homogenizaban como toda una misma cantidad de gente. Ese es el tema, son discursos muy planos. Balu, Eh, incluso en Policías en Acción hay un chiste de Saborido y de Capusotto que en un spot, en una parodia que hacen en un sketch, dicen, policía entran rompiéndole la casa, gente de clase baja para deleite de la clase media. Yo recuerdo que nunca nada más sublime que Capusotto y Saborido. nunca, que a las 9 de la noche, Policías en Acción era, te mostraban cómo al pibe lo encanaban, un pibe que tenía 17 años, lo encanaban, lo filmaban hasta que lo encarcelaban, y el pibe que, no sé, por ahí había choreado un celular, digo, no digo que el proceso, no me meto con el proceso penal, digo, con la cámara metida en la celda, en donde estaba el chabón detenido, ni siquiera una celda, donde estaba encadenado un palo de luz afuera de una comisaría, lo mostraban llorando, que esto, que el otro, y el mensaje que a mí hoy lo veo, y era, para que la clase media, ni siquiera la clase alta, la gran clase media argentina, pudiera despegar. Mira, nosotros no somos así, no somos. Y con el perdón de la frase, la frase que sudaba el programa era que en la mesa dijera, no sé, encabezando la mesa, mira qué negro de mierda, mira lo que hace, mira cómo se matan por un plato de arroz. O también al mismo tiempo había como este doble discurso de, uy, qué terrible, pobre gente, ¿no? ¿Cómo terminas así? Claro, mira lo que les pasa, claro. mira el abandono del gobierno. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés si no tienes? ¿Qué querés? Exacto. Bueno, entonces también con respecto a esto, a este doble discurso que circula mucho en los medios de comunicación, comparto la indignación que viví al ver que en el programa que le antecede a La Tira, que es un programa de panelistas, de chimentos, de farándula, bla, 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 que se llama Los Ángeles de la Mañana, o sea, está en el mismo canal, digamos, en el 13, se puede decir, ¿no? Sí, obvio, por supuesto. Está en el 13. Bueno, el tema es que hicieron como una especie de premier sobre La Tira y reprodujeron el set y las locaciones, y entonces entrevistaron a todo el elenco de La Tira como si estuvieran en la villa. O sea, esto es lo que me parece más terrible, más terrible, que es un circo literal, y ahí es donde se ve este doble discurso, porque por un lado, las panelistas y el conductor que están en ese programa, los escuché decir, todos los hemos escuchado decir, porque la gente sin cultura, porque los pobres, que roban, que la inseguridad, que no sé qué, criminalizando justamente a este colectivo, y después nos sentamos, ¿no?, a aplaudir lo que significa esta serie diciendo, ay, claro, mirá cómo muestran la realidad social, qué duro debe ser pobre, ¿no? Pobre gente, hay que ayudarlos. Una doble moral terrible. Y no solo eso, sino que, en la serie misma, si vos querés mostrar, ¿no?, una realidad social, que estás en todo tu derecho, o sea, tampoco es que tenés que ser pobre, negro y villero, ¿entendés?, para ponerte a dirigir una serie que se trate sobre eso. Pero en el caso hipotético de que vos quieras mostrar esa realidad, lo que sí podés hacer en todo caso es darle trabajo a gente de ese espacio, de ese mundo, de ese lugar que habitan, ¿no?, efectivamente esos barrios, que trabaje con vos. Porque ese es el tema también, que hay como estamos o evitando un elefante blanco que es la habitación, o es este doble discurso de decir, no, para mí los villeros no actúan todos mal, entonces llamo a actores que han tenido una gran carrera actoral, que bueno, tampoco es que las series de Polka se caracterizan por brillar en guión, en dirección, en escenografía, no sé. Sí. Entonces es como una sumatoria de cosas que acá me puse muy verborrágica en esta última parte, pero No, sinceramente no me gustaría dejar pasar esto. Esto que estamos viendo acá, este es el programa de panelistas, o sea, ¿entendés? Entrevistando a los actores en las locaciones que son la villa y que no sé qué, o sea, me parece absurdo, o sea, ya llegamos a un nivel que no tiene sentido y que tampoco tiene sentido que, perdón, nos quedemos callados, o sea... Sí.
no sé, realmente me indigna, no solo el contenido de la serie, que está bien, la puedo criticar desde un punto de vista, no sé, más intelectual, si le querés poner así, pero después esto, ¿entendés? Hacer de cuenta que los entrevistadores, vamos a la villa, no sé qué, o sea, él literalmente le entra el concepto espectacularización de la pobreza. No, Es eso, no lo es puedo creer. reírse o crear un producto para placer, puro placer ajeno, ¿entendés? Nos reímos o empatizamos con esa otredad que jamás vamos a llegar a entender y que jamás vamos a llegar a estar en su lugar. Sí, es una cosa, vos sabés que Balu, vos cuando lo escribís de una manera, vos decís verborrágica, pero es real también, es interpeladora. La interpelación que no nos da la serie nos lo da la columna mediante el análisis que hace de la misma. Es increíble porque es muy sombrío lo que ofrecen, porque las recreaciones, nosotros desde chicos vamos a recreaciones de cosas, no sé, Ciudad de los Ujú, Niños es una recreación de una ciudad idílica donde para niños, ¿verdad? Eh, sí. Vamos al cine, nos recrean una película, vamos a un museo, nos recrean una etapa histórica. En este caso, vemos las imágenes, ¿no? De gente caminando por una villa ficticia que no existe, que pueden salir de ahí, que se sacan los trajes y vuelven a ser personas, no quiero decir ricas, porque no es la palabra que busco, bueno, personas No, pero acaudaladas. personas que no tienen nada que ver con el mundo que están interpretando, podemos Ah. decir. Claro, totalmente, totalmente. Personas que no tienen nada exactamente con ese mundo. Y después cuando hay ni siquiera te digo un flyer, cuando aparece un flyer, cuando aparece una iniciativa, sea de cine villero, sea de autodenominado cine villero, Ujú, música autodenominada, villera, la cultura, de ahí que hay un montón de cultura y un montón de gente totalmente capacitada. Capaz el caso más, hay un montón de casos emblemáticos, no quiero decir uno porque no quiero reducirlo a un solo caso. No tiene la difusión, y esto sí, creo que todos podemos dar fe, que ni en pedo está la misma difusión porque tienen un estigma, porque tienen límites, porque no tienen acceso público al internet, porque no tienen ujú. un montón, y ni hablar a un montón de cosas mucho más importantes. Y es el mismo medio que cuando querés declarar internet como bien público, te sale una cautelar de Clarín, lo decíamos en el bloque anterior. Entonces, Sí. eso no lo podemos dejar de O los que decir. se oponen a la ley de medios, a lo que Claro. implica un monopolio, sí, O sí. al aporte de las grandes fortunas. Eso no lo podemos Ujú. dejar de decir. Digo, no es que la ley de medios le va a dar un plato de comida caliente a toda la gente que vive marginalmente, pero seguramente le va a dar un acceso a más medios para que puedan ellos producir sus series y vos no tengas que comentar la realidad en la villa por ellos. Es Sí. bastante sombrío si uno lo ve así, ¿eh? Sí, sí, no, y además, o sea, no solo eso, sino lo que yo es, insisto, siempre todo se puede representar desde el respeto, ¿no? O sea, yo Obvio. verdaderamente creo en eso y con gente que te acompañe, o sea, se puede. El problema es que acá esto es una completa falta de respeto y se nota, ¿entendés? Mm. Y encima, o sea, ni siquiera lo quieren ocultar, porque después, no sé, en la serie tenemos los típicos personajes que nos pueden aparecer en una villa, ¿no? Tenemos el cura villero, una de las protagonistas es la maestra del barrio. No hay una maestra en todo el barrio, no es una maestra rural Mm. tampoco, o sea, confunden términos, después la pibita que salió de la cárcel, el pibe que trafica droga, las bandas narcos, como que hay una mezcla de conceptos, de cosas, de personajes, es que ni siquiera se esforzaron, ¿entendés? Eso es lo que me da bronca también, Mm. como em, tenés un lugar con mucho poder, está bien, querés hacer una serie de polka que implica discursos simples, ir al grano, listo, joya, se puede hacer eso sin faltar el respeto. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, ¿por qué no contratás gente que efectivamente labure ahí, que viva ahí? Mm. Hay gente súper capaz, hay actores re piolas, o sea, y lo digo porque he conocido, porque tengo gente que conoce, porque he transitado, o sea, no es que no existen, porque eso también es hacer caso omiso a una realidad, o es homogeneizar algo, ¿no? Es creer que en la villa son todos obreros de la construcción, paraguayos y ama de casa, ¿no? O Mm. sea, no sé, como que se están riendo sin decirlo explícitamente y eso es lo que me parece más grave. No, queda Por lo claro, menos Balu. de mi punto de vista, obviamente respeto si hay gente que, no sé, se siente identificada con lo que muestran, está perfecto. Yo hablo desde mi pensamiento y desde la realidad que vivo y que viví y que vi. Pero me parece que este tipo de cosas ya no se pueden pasar por alto, ¿se entiende? O sea, no... Es una falta de respeto, no es cómico, no es stand-up.
Me parece que no podemos hacer caso omiso a este tipo de ficciones que circulan gratis. No, además es muy violenta la imagen de Brito caminando por la villa, o sea, tiene una suspiro, pero es realmente indignante. Y esto se puede hacer, por ejemplo, el caso del humor, ¿verdad? Yo creo que es un debate, seguramente será para otro debate, ¿no? Porque es un tema recontra enriquecido. Pero acá no se trata, como bien decías vos, de una cuestión de está mal que hablen de esto, está mal que muestren esto. No, está mal que muestren esto y adormezcan y buscan casi que disimular el contexto político y la línea política que tiene esto y el hacerse cargo de espectacularizar algo que requiere un debate mucho más complejo. ¿Está por eso mal la serie? No, digo, el laburo, vos bien lo decías al principio. Claro, insisto, yo no voy a atacar a los actores que laburan ahí, o sea, me parece perfecto, tienen trabajo y se dedican a eso, o sea, no tienen ellos la culpa en absoluto. De hecho, nada, algunos salieron, obviamente, a defender y a decir que se sentían atacados por todo el mundo, que salía a repudiar la serie, y lo entiendo porque tal vez parecía muy punitivista, ¿no? O sea, pobre Agustina Cherry, qué sé yo, ya está, no importa. Claro. La cuestión es quién está arriba de todo, ¿no? Sí. O sea, sí me parece mucho más, sepan disculpar, atacar a Suar. O sea, ese hombre no me da pena en absoluto. Sí. Ni lo que él representa, no el asistente de producción que se puso a hacer las locaciones y a tener todo lo... No, ese pibe está laburando, está perfecto. Obvio. Yo estoy yendo más arriba, ¿no? Y a un nivel mucho más meta, mucho más discursivo, que es qué es lo que vemos, qué consumimos, cómo nos llega, ¿no? Porque, insisto, esta serie no nos invita a reflexionar. No, totalmente. No, exactamente. No por lo que vi. O sea, en todo caso que me sorprenda. Pero tampoco se distingue Suar por hacer contenido que te invite a reflexionar, sino como algo mucho más tranquilo, pasajero. Está perfecto. Está perfecto consumir la ficción de esa manera. Ahora, con esto, yo lo repudio. O sea, esa es mi actitud. No, vale, pero se entiende y es ahí donde se apunta, porque también te dicen, no, pero genera trabajo, pero no es contra el trabajo, es contra el mensaje, es el metamensaje. Acá también señala una persona que es fanática tuya, realmente fanática, lo digo realmente, que es mi señora madre, que pone, también lo que menciona es sobre el paisaje de la serie, asimétrica y hasta pintoresco. Como si fuera un paisaje, estereotipos que confirman los estereotipos que tiene la gente, lo que vos bien mencionabas, Balu, y eso también, casi como una maqueta, ¿viste? Como una maqueta que uno camina, una maqueta en tiempo real de una realidad, cuando, de nuevo, creo que también está buena la interpelación de, que como siempre lo queja la columna, esta semilla en uno, de no solo qué hace Ángel de Brito por las villas, sino el mensaje y qué hacemos nosotros también, qué hacemos nosotros para cambiar eso, como que está peor eso, el decir de Brito va a ser de Brito toda la vida, todo bien, yo no sé si de Brito sale de ahí y fue a depositar 3 kilos de, no sé, bolsones de comida o lo que fuere, tema de él, tal cual. ¿Qué hacemos nosotros también, no? Sí, no, total, estoy de acuerdo, o sea, tampoco quiero decir que ahora, bueno, chicos, métanse todos a militar en los barrios. No estoy diciendo eso, o sea, ni a palos, pero sí no dejar pasar por alto este tipo de cosas, que me parece que es siempre la conclusión que sacamos en estas columnas, ¿no? Total. O sea, nadie está pidiendo que ahora abran la puerta, salgan a la calle y, no sé, vayan a hacer cosas, sino que pensemos 2 veces el tipo de cosas que consumimos, las palabras que nos llegan, quienes nos rodean, cómo nos educamos, los tipos de discursos que circulan. Siento que todo eso es trabajar a nivel metafórico, pero es trabajar al fin y al cabo por una realidad un poco mejor, por mejores representaciones, porque ya basta, ¿no? O sea, digo, los jóvenes estamos tomando el espacio político para efectivamente hacer de un país mejor, más inclusivo, de un mundo mejor, y de repente tenemos este tipo de cosas. Sí, coincido. O sea, a mí me parece que pasar por alto esto no da, al contrario, hay que marcarlo. Me importa muy poco ir a la casa de Janina Latorre, tocarle el timbre, ¿no? Y molestarla en su country, no voy a cambiar nada. Lo que sí quiero es que todos empecemos a pensar un poco justamente sobre estas series, qué nos transmiten, qué nos dicen, por qué el día de mañana si llegamos, no sé, a trabajar de algo de esto, si nos metemos en estos mundos, bueno, ¿qué queremos hacer con eso, no? También me parece importante. Invitar el lugar a la reflexión, acá sí, hay espacio a la reflexión.
Totalmente, Valo. Ha sido una columna que celebro mucho, realmente no habíamos abordado el tema de la uno y se da la chance de hacerlo mediante esta columna que tan bien abordó, trataste el tema, lo celebro un montón y todo lo que nos deja pensando al respecto. Tenemos acá, te voy a decir algo, no, en un ángulo diferente, totalmente diferente. La producción me dice que estaban viendo la televisión pública porque Barbarroja, quien forma parte de esta emisora, un gran artista del beat, anduvo haciendo de las suyas en la tele. Ya sé lo que me vas a decir. Y te juro que no lo sé, no tengo idea qué es. Y que había alguien en la... ¿Cómo aparecí yo en una batalla de freestyle en la TV pública? Eso me está preguntando. Encima estás atrás de... Tipo, se juntó dos de Cítrica en la pantalla pública. ¿Qué hacías ahí? El tema es que una amiga mía trabaja en ese programa que se llama Altavoz. Sí. Mi amiga es la que está sentada al lado mío, Sí. que le mando un beso. Y Nu, estudiante de antropología también, trabajadora de los medios. Es columnista, panelista, digamos, en el programa. Y ese día me dijo que necesitaban extras para ir a aplaudir a la batalla de freestyle. Así que me llamó y yo fui. Y aparecí. ¡Qué grande! ¿Y aplaudiste al Barba? Sí, la pasé muy bien, espectacular. Muy, muy buen rapero, la verdad que todos increíble. Admiro mucho a la gente que hace rap porque yo no entiendo cómo la cabeza trabaja tan rápido, así que aplausos. Same, aplausos para ellos. Balu, esta es la ficción que queremos. Esta es la ficción que queremos en la tele. Hasta con esta imagen y todo tenemos. Balu, ahí estoy de extra igual, nada protagónico. Pero nítido. La verdad, yo no lo tenía. Gran imagen para cerrar el agrodebate de hoy. Balu, felicitaciones, enorme columna, muchos elogios como siempre. Gracias por cerrar la semana con nosotros y remanija de lo que viene el próximo viernes, la verdad, tremendo como siempre. Bueno, muchas gracias, chiques, nos vemos el viernes. Hasta pronto. Balu Tealdo, nuestra estudiante de antropología predilecta en su agrodebate y en su aparición en la televisión pública, en los grandes medios, y obviamente va a estar allí porque talento le sobra.